Hola, bienvenidos a esta mesa de la Maker Fair dedicada a la cultura maker a la conquista del instituto. Estamos aquí en directo con un grupo de compañeros pertenecientes a varios centros educativos de Galicia. Yo soy Conchi Fernández, soy profesora de tecnología, creadora del espacio MOAS Makerspace y ahora mismo asesora de formación en Aula Nova, CAFI Galicia, esta aula de innovación donde me encuentro ahora mismo. Pues voy a dar paso a todos mis compañeros y conectamos en principio con el sur, nos dirigimos a Lies Asunqueira 2 de Pontevedra. Hola, Hola buenos Juan Carlos. días. Aquí Juan Carlos Pérez, o director do centro e ademais, pois, bueno, un pouco promotor de todos estes proxectos embrincados unos con outros. STEM Batch, Espacio Maker, Club de Ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido Juan Carlos. Damos un Bueno, salto y nos vamos hacia el norte, hacia Burela y tenemos ahí a Raúl. Hola Raúl, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Raúl Ballina, profesor del Departamento de Biología y Xeoloxía del Instituto Monte Castelo, aquí na Mariña Lucense. Muy bien, bienvenido. Y damos otro salto y volvemos a Santiago y conectamos con Elías Selmírez 2. Hola Moisés. Ola, que tal? Son Moisés, tamén son profesor do Departamento de Tecnoloxía e tamén estou involucrado noutro tipo de proxectos de centro, como pode ser STEM Batch, Espazo Maker, por suposto, Club de Ciencias, bueno, todo aglutinado baixo o mesmo paraguas, digamos. Muy bien, ahí estamos, todos metidos en líos, que es lo más importante. Pues en Galicia tenemos la gran suerte de tener un programa de innovación educativa que contempla la creación de espacios maker dentro de los institutos, de los centros de educación secundaria. Digamos que ha habido dos convocatorias y están implicados 20 centros educativos. Hoy tenemos aquí a tres representantes de estas convocatorias y vamos entonces a intentar pues, mostrarle a todos nuestros espectadores en qué consisten estos espacios de innovación creativos. Vamos a empezar hablando sobre la cultura maker o el movimiento maker, que parece que es algo muy nuevo, algo que se está pues, implantando en nuestros centros, pero a lo mejor no es así. Para romper el hielo, tú, Moisés, ¿qué es lo que opinas sobre la cultura maker o los espacios maker? A ver, en mi opinión, lo que es la cultura maker realmente no es algo nuevo en los centros educativos. Es poner un nombre para centralizar lo que son actividades, en algún caso curriculares, en algún caso fuera de currículum, pero que ya actividades que se llevan realizando muchísimo tiempo, experiencias ya presentes en el aula desde hace mucho tiempo. Lo que sí se puede considerar como nuevo es el concepto de espacio, creo yo. Es decir, el concepto de espacio como zona única de polivalente, aula polivalente para trabajar de forma interdisciplinar y por parte de todos los departamentos del centro, eso sí es algo, considero, nuevo. Sabemos que, por ejemplo, la cultura maker en los departamentos de tecnología es que ya forma parte del propio departamento de por sí. Es decir, no puede ser nuevo porque el propio currículo de tecnología está muy centrado en aprendizaje basado en proyectos, en el saber hacer, en la iniciativa del alumnado, con lo cual evidentemente no es nuevo. El concepto de espacio sí es nuevo y me parece especialmente interesante. Supongo que se ha reproducido un poquito la idea del aula nova, del CAFI, y si bien es algo positivo, porque, como decía antes, permite trabajo interdisciplinar y permite trabajo tanto a nivel curricular por las mañanas como a nivel extracurricular o relacionado con otro tipo de proyectos del centro, también es cierto que el concepto de espacio puede implicar una serie de problemas añadidos, porque bueno, implica que el profesorado tiene que tener formación para saber ir al espacio, usar las herramientas que hay en el espacio, los recursos que hay en el espacio, y por otro lado requiere un trabajo de coordinación importante desde mi punto de vista. Es difícil organizar correctamente un espacio si no se coordina entre los diversos departamentos y entre los diversos proyectos que pretenden usar el espacio. Entonces, me parece muy interesante el concepto de espacio y supone un reto importante para el profesorado y para los centros a la hora de organización. Entonces, la cultura maker lleva con nosotros, yo diría que desde siempre, y en particular en algunos departamentos como puede ser de tecnología y los departamentos de ciencias.
Sí, estoy completamente de acuerdo. A los profes de tecnología, perdón, no nos coge de sorpresa. No. Luego avanzaremos en estas ideas que conecta, que mostrabas ahora sobre la transformación de espacios, pero quizás cuando nos metimos en estos fregados importantes de montar espacios nuevos, todos teníamos una idea. Y esa idea es la que nos mueve a solicitar estos espacios e implementar estos proyectos de innovación. A vosotros en Asunqueira 2, Juan Carlos, ¿cuál fue la idea esa motivadora para desarrollar este espacio? Bueno, vamos a ver, nosotros en el curso, mejor dicho, 2015-16, fuimos iniciando un poco la dinámica de trabajar por proyectos. Empezamos con lo que en aquella época se llamaba el Talento 3.0 o luego se transformó en el proyecto Piteas a través de la Fundación Barrié y de la Consellería y finalmente se ha transformado en el Sengal. En esa dinámica que fuimos un poco cambiando la forma de trabajar, ya no tanto explicativa, pues clases magistrales, sino interactúan más los chavales, se trabaja más en mesas de 4 en 4 y cosas de este tipo. En consecuencia, fuimos metiéndonos poco a poco en los distintos proyectos que la Consellería iba surtiendo. Hablemos del Club de Ciencias, hablemos del Espacio Maker, hablemos también del STEM Batch. Empezamos también con obradoiros de impresión 3D por las tardes y obviamente pues, proyectos ya muy consolidados como puede ser el Plan B, Club de Lectura y otra serie de proyectos. Entonces, claro, dijéramos que esto era un ladrillito más, era un pasito más en esa dinámica, ¿no? A través, hay que decir que a veces los recursos de los centros son limitados, por no decir siempre, pero claro, con todos estos proyectos los recursos que van llegando, no humanos, porque obviamente no te mandan profesorado extra, pero sí a nivel económico o a nivel de dotación. Por ejemplo, haber sido uno de los 10 centros que entramos en el Espacio Maker el primer año, pues supuso un revulsivo importante. La dotación es que fue muy cuantiosa a nivel de medios, impresora, fotocopiadora, equipos de radio, bueno, no me acuerdo ahora mismo, herramientas, bueno, un montón de cosas. Como comentaba antes el compañero, claro, todo esto de alguna manera hay centros que la parte de tecnología ya la tenían un poco en esa línea, ya iban trabajando, pero muchas veces con recursos propios o aquellos premios que de vez en cuando pues vamos ganando los centros. Entonces, claro, uno de los primeros problemas era, bueno, ¿y dónde ponemos todo esto? Cuando al principio, de hecho, al principio la llamábamos aula de proyectos, cuando aún no existía el espacio Maker, ¿no? Y teníamos una pequeña aula interior que no tenía ventanas exteriores, era un espacio de 30 metros cuadrados, pequeñito y tal, y empezamos por ahí. Claro, cuando luego ya nos vino la dotación, la concesión del proyecto, pues ya hicimos un espacio de 90 metros cuadrados en forma de L grande, con ventanas, también con un croma, bueno, con paredes flexibles como hacen ahora con el nuevo proyecto de arquitectura pedagógica. Y bueno, le fuimos dando forma a todo esto. Buscamos que estuviera también centrado dentro del centro educativo para que fuera más accesible. Incluso tiramos una pared completa y la llenamos de cristales para que sea totalmente visible desde el pasillo exterior. Entonces, claro, fue una idea que poquito a poquito se fue forjando, como todos los inicios difíciles, porque al principio tienes que hacer mucho sin nada, solamente con ilusión, y luego poco a poco te van llegando los medios, vas consolidando. Luego es una pena porque a veces, claro, aquel que trabajó más pues se traslada o se jubila y claro, luego llegan otros y tienes que volver a empezar. Pero bueno, también es un poco lo que tiene educación, ¿no? Que todos los años, como digo, esto es una partida de cartas en la que todos los años en septiembre volvemos a repartir la partida de cartas, ¿no? Y tenemos que ver cómo jugamos la partida. Pues sí, la verdad es que la transformación de espacios es una parte importante cuando un centro educativo decide instalar un espacio como un espacio maker. Y a lo mejor, Raúl, en Monte Castelo, ¿nos puedes contar qué dificultades habéis tenido o qué, digamos, qué contratiempos importantes o ya teníais un espacio ya limpio y diáfano preparado para vuestro espacio maker? Pues no, teníamos un espacio en idea, pero coincide que a nosotros la dotación y toda la concesión de Espacio Maker fue prácticamente contemporánea con la pandemia. O sea, nos llegó la cosa a mitad del curso pasado, con lo cual toda nuestra idea no se pudo poner en práctica físicamente. Sí que hicimos unas actividades muy interesantes online, incluso nos sorprendieron a nosotros porque pensábamos que no podíamos llevar a cabo el proyecto original que motivó pedir el espacio y todo lo que teníamos en desarrollo, pudimos llevarlo con creces,
pero sin embargo lo que no pudimos es trabajar prácticamente en ese nuevo espacio porque el que teníamos destinado necesita bastante inversión, necesita adecuación, no lo pudimos hacer, digamos, tan rápido como quisiéramos, entonces teníamos un espacio provisional, teníamos el espacio dividido en dos espacios, uno era el aula de tecnología y otro era un aula que destinamos a la parte audiovisual. Yo estoy más involucrado con esa parte de audiovisual que no con la parte de tecnología, como podéis estar la mayoría de personas que estáis en el Maker, ¿no? ¿Qué pasó? Que con el curso inicial, que todos sabemos, no hay que contar por qué, pues tuvimos que disponer de esos espacios como aulas convencionales, con lo cual estamos un poco cojos y estamos un poco, pues bueno, haciendo lo que podemos. Sorprendentemente hicimos más el curso pasado, durante el confinamiento, prácticamente, que este curso. Sí, bueno, este año ha sido complicado, ¿no? Trabajar en todos los planos educativos y más en algo tan manipulativo como pueden ser los espacios maker, ¿no? Que necesitan, pues eso, muchísima dotación de herramienta, de equipos y, claro, estamos acostumbrados a trabajar con los niños de una manera también muy complicada, ¿no? Pero a lo mejor, pues de cara a un futuro le podemos dar una vuelta a todas estas ideas que están surgiendo en la mesa. Cuando nos metemos en estas coordinaciones, en estas implementaciones de espacios innovadores, quizás hay que tener ya preparado, muy bien preparado, el tipo de actividades que vamos a desarrollar en ellos. Moisés, vosotros en Selmire 2 ¿teníais esta previsión de actividades? Sí, a ver, nosotros los proyectos que desarrollamos básicamente ya teníamos idea de enfocarlos o de dividirlos, clasificarlos en tres grandes tipos. Es decir, por un lado los proyectos curriculares de por sí, es decir, los asociados a materias propias en el centro. Por otro lado, los proyectos relacionados con otro tipo de proyectos de centro, que ahora te comentaré algunos de los proyectos en los que estamos involucrados. Y por otro lado también la formación del profesorado, que nos parece importante. Y el hecho de tener en el Espacio Maker recursos valiosos e importantes, distintos de los que tienen en general los centros, nos pareció interesante también desviar esos recursos y usarlos para formación del profesorado. Entonces, con respecto a los proyectos que enfocamos a nivel curricular, bueno, es que ya hemos empezado antes de tener el Espacio Maker. Es decir, nuestro primer proyecto básico ha sido decorar el espacio maker, es decir, habilitar el espacio maker. Y ahí ha participado ya el departamento de plástica, de hecho, bueno, se ha repintado completamente el espacio por el interior y se ha participado en el diseño de lo que es la estructura interior del espacio. Nuestro espacio es un poquito más pequeño que el de Xunqueira 2, pero bueno, unimos tres aulas pequeñas y en este momento debemos estar aproximadamente 70 metros cuadrados, algo menos de los 90 que tiene el Xunqueira 2, pero bueno, es suficientemente grande, aunque es cierto que grupos grandes está un poco limitado, sobre todo en este contexto. Y posteriormente se han hecho proyectos puntuales en algunos departamentos. El departamento de matemáticas ha trabajado bastante con algunos alumnos, se ha hecho un árbol pitagórico, se ha hecho un tipo de actividades parecidas. Y adicionalmente, en cuanto a proyectos curriculares relacionados con el currículum, hemos implantado dentro del centro, precisamente desde la concesión de los espacios maker, pero ya estaba en cierto modo previsto, dos materias propias del centro. Por un lado, en primero de bachillerato hemos establecido una materia relacionada con taller de edición de vídeo, son y audio, vídeo, son y imagen digital, y por otro lado en segundo de bachillerato hemos implantado una materia de diseño y impresión 3D. Entonces, claro, son dos materias completamente relacionadas, directamente conectadas con el Espacio Maker. De hecho, ambas se desarrollan parcialmente en el aula de informática y parcialmente en el Espacio Maker, que están conectados. Nos ha parecido muy interesante tenerlas conectadas para usarlas de forma flexible. Por otro lado, tenemos los proyectos de centro propios. Igual que el Xunqueira 2, participamos en el STEMBach y en los clubes de ciencias, somos centros pioneros en estas dos actividades. Y también participamos en el proyecto NOSA de la Agencia Espacial Escolar Galega, que tiene un componente importantísimo en cuanto a desarrollo maker, porque se construye la cápsula, se diseña toda la parte de electrónica de la cápsula y de medición, y todos esos son proyectos de centro que se desarrollan principalmente por las tardes,
por ejemplo, el STEM Batch, el alumnado viene una tarde específicamente y desarrolla proyectos en segundo de bachillerato relacionados con toda la parte STEM. Pues hemos tenido proyectos de robótica, en algún grupo de robótica, hemos tenido proyectos de diseño 3D y de análisis de motores. Entonces, claro, ese tipo de proyectos encajan perfectamente en lo que es el espacio maker. Adicionalmente, en cuanto a formación del profesorado, hemos enfocado parte de la formación del profesorado hacia taller de audiovisual, hacia diseño 3D, con lo cual los recursos del propio espacio se han usado también para mejorar la formación del profesorado. Y aparte de eso, por supuesto, los recursos que envían a nivel audiovisual se usan de forma permanente en el centro. Grabación audiovisual, montaje de vídeo, todo ese tipo de recursos son muy polivalentes y se usan con mucha frecuencia. Entonces, bueno, son grandes bloques que son flexibles, están en desarrollo permanente, constante y estamos variando y adaptándolos a esas circunstancias, claro. Sí, yo creo que esa parte que comentas de desarrollo audiovisual creo que es muy importante en nuestros centros, Sí. ¿no? Poder mostrar todo lo que hacemos, Está un pues poco tanto de infravalorada en manera... muchos casos Sí, y sí, además supone esfuerzo adicional por parte del profesorado, porque claro, montar vídeos, editar vídeos lleva mucho tiempo y eso a veces no se ve en un pequeño vídeo de 5 minutos el trabajo que tiene por el detrás, trabajo pero de es edición. importante, es una forma de dar publicidad al centro también, mostrar lo que se hace y yo creo, estoy contigo, que es realmente importante hacerlo. Eso te iba a decir yo, o sea, abrir las puertas de nuestros makerspace para que se conozca lo que hacemos y difundirlo, ¿no? Porque hay veces eso Sí. que trabajamos, pues eso, de manera interna, pero es también muy importante poder utilizar todos esos materiales, todos esos dispositivos que tenemos en nuestros centros para crear una cultura audiovisual asociada a la Mm, cultura maker que es sí. muy importante. Ya no solo el vídeo, sino también el audio, tipo podcast y emisiones como Mm. las que se están haciendo en los institutos, ¿no? Y bueno, creo que estamos así todos muy conectados, muy sintonizados con los medios audiovisuales, pero a lo mejor, Juan Carlos, en Asunqueira también desarrolláis otras corrientes de trabajo que no ha mostrado Moisés, porque por ejemplo teníais una línea sobre textiles también muy importante. Vamos a ver, nosotros lo que pasa es que en todo esto que aún no hemos comentado en la mesa redonda, también tenemos una participación activa en el tema de las ferias de proyectos, ¿no? Pues tenemos la OSDEN, estuvo la STEM Lab que organizó la Consellería hace 3 o 4 años, justo hoy aquí en Pontevedra, esta mañana se está desarrollando Ponte en Ciencia, que cubre a todos los colegios de primaria y secundaria, incluso familias, también AMPAs. Bueno, pues está la Maker Fair, está Galiciencia en Orense, bueno, están también los de Subvenciencia, pero eso ya van después para preuniversitarios, dijéramos, ¿no? Entonces, claro, cada año lo que se hace es que la participación en estas ferias, que siempre te piden que presentes proyectos y hay una serie de premios, te genera esa innovación, te genera, vamos a ver por dónde nos ponemos, qué presentamos, para dónde tiramos. Nos gustó mucho el tema de la parte textil, el e-textil, buscando un poco pues también para esas personas que tienen ciertas discapacidades y que les puede venir bien. Bueno, todo nació un poco con perdón, pues montando unas lucecitas a un jersey de reno en Navidad, ¿no? Y que decía jo, 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 y entonces había que ponerle ahí pues las lucecitas y luego pues la música y demás. Y a partir de ahí se fue diseñando pues un piano con impresión 3D o se fue haciendo una mano para una persona que tenga limitaciones que va tocando unos botones y entonces pueden, o sea, como no pueden hablar, a través de esto sale un texto y te dice qué es lo que quiere. Y bueno, incluso algunos de esos premios, algunos de esos proyectos fueron premiados. Entonces, es una cosa que, bueno, parece que no tiene fin. Es decir, son varias profesoras coordinadoras. Tuvimos a Raquel Hey aquí varios años, que ahora está en otro centro. Tenemos a Esther Padín, que es la coordinadora del STEM Batch. Y año tras año van incorporando. Hoy, repito, hemos tenido la Feria de Ciencias y ha habido
7 proyectos distintos, uno de reciclaje, otro que era un Monopoly musical, donde han diseñado todas las piezas con impresión 3D, y luego la moneda de cambio son notas musicales en vez de dinero. Tenían un tema, pues, lo habréis visto alguna vez, de energía con la fruta, o sea, con las verduras, con patatas y demás. Y bueno, así había un conjunto de 7 proyectos. Claro, a veces para los profesores son cosas repetitivas, porque tú todos los años de alguna manera vas diciendo, pero los niños son cosas nuevas que les aparecen y le abres sobre todo la mente. Aún tenemos ahora una competición que han organizado para el último día de clase, un poco con, sabéis, si acompaña el tiempo, pues ¿cómo era? Un lanzamiento de cohetes en el que los van a llenar de agua, pero la forma de impulsión es a propulsión, con aire. Me imagino con unas bombas o con algo le van a meter presión para que luego salgan disparados. Ya me dicen que se van a quedar todos como pitos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que lo pasen bien, que aprendan, que aprieten en este caso pues cuestiones físicas, ¿no? Y que todo ello contribuya pues a estos pequeños científicos que a lo mejor el día de mañana participan en otras acciones de mucho mayor calado, pues un poco como comentó antes el compañero de la ESA, ¿no? Que la verdad que me parece fantástico tirar por ahí, teniendo aquí pues bueno, varios centros participantes en estas dinámicas, bueno, aeronáutica en Orense y demás, ¿no? O sea, hay que abrir esas mentes a los chavales y sobre todo a las chavalas. Como bien sabemos, esa fenda, ¿no? La parte científica de las mujeres que parece que siempre han estado en el segundo orden y que poco a poco esto se va nivelando e incluso superando a los hombres. Sí, sí, desde aquí animamos a todos los centros educativos a que participen en todas las competiciones escolares, en todas las ferias educativas, en todas las Maker Fairs, que organicen ellos sus propias ferias y visibilizaciones, porque es muy importante dar a conocer los proyectos que se están creando en Galicia. Tenemos una comunidad educativa Maker muy importante y yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo pequeñito para que estos proyectos lleguen a todas partes, en mayor o en menor grado de desarrollo. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que el alumno aprende a trabajar de otra manera, aprende a colaborar con sus profesores y aprende a desarrollar proyectos que estén implicados sobre todo pues, en sus espacios cercanos, ¿no? Dejamos ahora este tema de los proyectos, que es súper apasionante, y nos vamos ahora a una parte que es también fundamental, que es la transformación de espacios educativos y sobre todo entender cómo estos makerspace pueden llegar a ser los verdaderos epicentros de estos centros educativos. Vosotros, Raúl, en Montecastelo, ¿cómo habéis abordado esta temática? Bien, para nosotros esto ha supuesto un antes y un después en cómo planteamos todo el desarrollo del centro, porque bueno, me quedé un poco al principio, tenía que explicar un poco cómo es nuestro centro, que es un centro pequeño pero muy variado. Por una parte tenemos bachillerato de artes, por otra parte tenemos un club de ciencias, tenemos educación para adultos, pero aunque todos hacían cosas bastante interesantes, se hacían proyectos de tecnología con impresora 3D muy interesantes. El Club de Ciencias estaba haciendo año tras año cosas también muy interesantes y con mucha participación. En bachillerato artístico tiene una tradición muy grande de premios y de logros bastante importantes, pero todo estaba como sin vertebrar, ¿no? Cada uno iba un poco por su cuenta. No había comunicación interna, sí la había, pero no tanto como la hay ahora. Y a partir de Espacio Maker pudimos hacer proyectos comunes, ¿no? Que cada uno aporte lo suyo, pero dentro de un proyecto global. Entonces, para nosotros fue un cambio bastante grande. Sí que es verdad que podríamos haber hecho algo antes con anticipación, antes del Espacio Maker, ¿no? Pero es un antes y un después. Por ejemplo, el año pasado, el primer proyecto Maker funcionó en torno a un acontecimiento, como la llegada del hombre a la Luna. Entonces, en el Club de Ciencias hacíamos lanzamientos de cohetes, como los que decía Juan Carlos también. En el bachillerato artístico estuvieron diseñando módulos lunares que se imprimieron con impresora 3D de los alumnos de tecnología. Hubo desde un podcast por cómo afectaría la gravedad a los astronautas, la materia de anatomía aplicada, etc. Y lo bueno de todo, que es la posibilidad que nos da todos los medios audiovisuales del Espacio Maker, es que todo el mundo era consciente de lo que estaban haciendo los demás, porque se publicaba. Se publicaba además con medios, digamos, cuasi profesionales, como son los que tenemos en el Espacio Maker. Podemos hacer una edición en vídeo, de un vídeo de alta definición,
con una grabadora no es lo mismo que grabar a las prisas, con equipos de audio que suenan mal. Entonces es algo presentable, que la gente lo ve, se involucra, ven que están siendo parte de algo un poco mayor y entonces es muy estimulante para toda la comunidad. Además que, además de las cosas de cada uno, pues crea comunidad, crea centro. Pues la verdad es que sí. Aprovecho pues para evidenciar que el espacio es una temática ideal, ¿no?, para abordar en estos espacios maker de los centros educativos y que aquí en Galicia estamos este año participando desde varios centros educativos y makerspace en el proyecto CANSAT, que es el proyecto de la Agencia Espacial Europea, en el cual los alumnos trabajando en pequeños grupos son capaces de crear hasta unos mini satélites que son capaces de emitir y recibir datos y desarrollar misiones, la verdad, alucinantes. Este año pues damos la enhorabuena al equipo Bujansat, que nos va a representar en la fase nacional en Granada. Y desde aquí, desde el CAFI, pues os trasladamos el interés por la participación en proyectos educativos relacionados eso, con el espacio, con la Agencia Espacial Europea y con un montón de temáticas asociadas que podéis encontrar, porque son muy apropiados desde el punto de vista STEAM para desarrollar tanto en nuestras aulas como en estos espacios maker. Ahora vamos a tratar otro tema y es un poco la redistribución o un poco, vosotros ya lleváis, Juan Carlos y Moisés, trabajando un tiempo en vuestros espacios maker. A lo mejor habéis notado que es necesario una redistribución, una modificación del proyecto inicial que habíais presentado y que tenéis ya desarrollado en el centro. A lo mejor Juan Carlos puede empezar a contarnos algo. Bueno, yo aquí un poquito como se estaba explicando al principio, claro, nos iniciamos con un aula de proyectos. Dijéramos que antes de la convocatoria oficial de espacios maker ya había ese interés por hacer un sitio donde pudiéramos ir colocando y trabajando de forma conjunta. Empezamos con materias como pueden ser los grupos de PEMAR, que son grupos más reducidos y grupos con los que la parte práctica cobra más importancia a veces que la parte no tan teórica, matemáticas aplicadas, también materias como música, artes y demás. Entonces, claro, cuando luego posteriormente nos concedieron el espacio maker, ya hicimos una transformación importante de este contenido, es decir, de este espacio. Al principio era un pequeño espacio de 30 metros en el que hacíamos lo que podíamos, era interior y demás, y luego fue cuando tiramos la pared del aula contigua y creció hasta 90 metros y claro, ya tiene ventanas exteriores e incluso tiene una pared que tiramos a mayores, repito, como es lo que dicen ahora del proyecto de arquitectura pedagógica, donde pusimos una puerta de estas practicables que se pliega y se puede abrir o cerrar. Esta idea la cogimos del CFR de aquí de Pontevedra, que también tienen las aulas así preparadas para grandes espacios de 180 metros perdón, de 120 metros o de 60 y aulas separadas. Entonces aquí en este caso lo hicimos con música, lo que llamamos el espacio músico maker, que es como lo llamamos aquí, ¿no? Entonces en música tenemos la parte de instrumentos y la parte de mesas, dijéramos, pues un poco más reglada, y luego la parte del espacio maker ya está hecha por grupos. Hay una zona de radio, hay una zona de trabajo con 2 o 3 mesitas, hay una zona de impresión, luego hay un espacio cerrado que sería el espacio sucio que se llama, ¿no?, que es donde están un poco las herramientas, taladro y otras cosas. Incluso ahora, como hay un proyecto de biomasa del Concello de la Xunta, que van a modificar las salas de calderas de toda la xunqueria de aquí en la zona, la mitad de la sala de calderas la vamos a poder reaprovechar y como está contigua el espacio maker, si no pasa nada vamos a ampliar un poquito la zona de trabajo. E incluso el de plástica ya nos ha pedido que quiere hacer una burbuja exterior en el claustro que tenemos para ponerlo todo o bien acristalado o bien con policarbonato y poder trabajar cosas de barnices o cosas de pintura y demás, porque claro, el tema de gases en un espacio maker o lo tienes bien aireado o es complejo. Esto también es porque estamos participando en la regata solar que se lleva celebrando varios años en Bayona, ¿no? Entonces, bueno, pues son ese tipo de cosas, son espacios vivos, aunque reconozco que lo tenemos ya muy bien configurado y
Y bueno, no siempre es fácil que te envíen, oye, nos enviaron una buena cantidad económica, no vamos a negarlo, pero luego no llega, no llega. Si quisiéramos tener una pizarra como la que tenéis vosotros ahí al fondo, pues ya se nos iría la mitad del presupuesto, ya queremos una docena como esa, la verdad. Pero bueno, estamos contentos porque hemos ido optimizando, pues pusimos un parque en el suelo y entonces le metimos enchufes en todos, o sea, porque si no siempre andas con regletas y andas con cables y con historias. Entonces, y bueno, el año pasado que vino un compañero también de Plástica Nuevo me dijo, mira, tiene que haber una zona de sofás, una zona de relax, porque también, aparte de la zona de trabajo, la zona de relax. Y luego un invento que creé yo en su momento, compramos una máquina de hacer palomitas. Entonces, una vez al Ajá. trimestre a los chavales los premiamos con una película y montamos un cine allí con palomitas y tal. Y la verdad que, bueno, pues vas creando lo que decimos, una cultura maker, ¿no? Una cultura de aprender disfrutando y conviviendo y no solo, pues bueno, venir aquí, que te cuente un poco el rollo, qué tal y qué cual, pues ese formato más tradicional que conocemos a veces de la enseñanza, ¿no? Sí, sí, hay que verlo con otra mirada, con otra perspectiva. Y me encanta la idea de que sean espacios vivos, o sea, espacios que van a crecer, que van a transformarse, que van a poder tener otros usos también, van a poder también abrirse a la comunidad educativa, no solo al centro, sino a lo mejor al barrio o a la ciudad, dependiendo de dónde lo tengáis, ¿no? Entonces, yo creo que siempre estamos ante personas con mente inquieta, eso ya lo veo, y entonces siempre estamos pensando en cómo se puede mejorar todos estos espacios que tenemos, ¿no? A lo mejor no es tanto pensar en tener una tecnología de última generación, como decías la pantalla, sí, pero tampoco es necesaria. Yo, por ejemplo, en mi No. espacio me arreglaba con un cañón del año de la patata y nos iba muy bien. Pero lo que tú Ujú. decías, implementamos zonas para pensar, zonas para descansar, zonas para poder trabajar a lo mejor con los dispositivos móviles de una manera pues mucho más relajada y creativa. Entonces, son cosas que vamos viendo, nos vamos inspirando en otros espacios, que es súper importante conocer qué es lo que hace el vecino para poder después mejorar nuestros espacios y seguir implementando cosas. No sé si a lo mejor Moisés en su aula también ¿contemplas también alguna reforma? ¿Cómo estáis vosotros ahora A mismo? ver, a nivel físico es complicado. De hecho, en este momento el espacio está siendo usado como aula ordinaria por contexto COVID. Pero bueno, eso probablemente hablaremos después si quieres. A nivel, yo creo que la redefinición del proyecto debería ser, en nuestro caso, a otro nivel. Somos un centro con poco espacio, con lo cual no tenemos posibilidad de expansión, Ah. como tienen ellos, afortunadamente. Entonces, a nivel físico, en nuestro caso es complicado, pero sí creo que es importante e interesante la redefinición del proyecto y cambiar un poquito el enfoque. Nosotros teníamos muy bien enfocado el proyecto hacia lo que son las actividades de centro, hacia STEM Batch, hacia Club de Ciencia. Ese tipo de actividades encajan muy bien en el espacio Maker, igual que el proyecto NOSA, que bueno, después si quieres te comento un poquito de qué va. El problema quizás que vemos nosotros más es el encaje de los grupos curriculares, los grupos grandes. Es decir, con grupos de 30 en No. ESO, 33 en bachillerato, claro, un espacio de 70, 80 metros cuadrados es que prácticamente imposible. Físicamente es que ya ni caben y cuando caben es complicado la organización y la coordinación del grupo. Entonces yo creo que la redefinición de nuestro proyecto y estamos permanentemente dándole vueltas, debería ir hacia ahí, porque ahí sí hay mucho margen de mejora. El hecho de que esté conectado con el aula de informática nos aporta un plus, porque siempre puede dividir el grupo y una parte está enfocada hacia trabajo práctico, hacia audiovisual y otra parte hacia trabajo de informática, pero es difícil el encaje de los grupos grandes. Y en un centro con grupos grandes es complicado. Eso es probablemente lo que estamos estudiando para ver cómo podemos hacer la conexión con ese tipo de grupos grandes. Y me parece lo más crítico, porque yo creo que aparte de los proyectos extracurriculares, los proyectos que se hacen por la tarde, falta un poco el aprovechamiento del espacio y de los recursos para los grupos curriculares, los grupos de mañana. Entonces ahí me parece que vamos a trabajar mucho para conseguir conectarlo correctamente. Sí, sí, me parece que tiene que aprovecharse al máximo, ¿no? Tanto en un grupo como en otro. Efectivamente.
Ya casi estamos finalizando esta mesa, que realmente ha sido pues, muy proactiva y muy agradable. Y os quería pedir que a lo mejor pensando en esta mala época que hemos pasado todos con el COVID y todavía seguimos pasando, lanzarais un mensaje positivo con respecto al año que va con el curso que va a comenzar el año que viene, después de la experiencia que hemos acumulado, después de las transformaciones, de la flexibilidad. ¿Cuál sería vuestro mensaje muy cortito para finalizar esta mesa para el año que viene con respecto a los espacios makers? Si quieres, empiezas Juan Carlos, que te veo ahí primero. Bueno, pues aquí me conocen todos, yo soy valenciano y siempre digo la frase poco a poco, que significa poco a poco. Es decir, hay que ir trabajando, hay que tener muy claro cuál es el horizonte, hay que ir poniéndose, hay que ir animando a nuevos compañeros que se incorporen, hay que estar de la mano del equipo directivo para que nos pueda a lo mejor favorecer alguna horita extra de coordinación o nos pueda favorecer. Yo, por ejemplo, a los que dan este batch por las tardes, pues les permito que entren a las 11 de la mañana. Claro, es un lujo porque luego se echan hasta las 7 de la tarde, hay que pensar que hace una jornada continua. Entonces, bueno, hay que ir buscando un poco las sinergias de unos y otros para intentar que todo esto que algunos lo ven un poco lejano, algunos incluso lo apartan de lado porque dicen, ay, no, no me interesa mucho todo esto, quiero seguir como siempre, la zona de confort. Bueno, hay que hacer esa convivencia, ¿no? Hay que intentar que todo esto poquito a poquito llegue. Y los Bueno, chavales están encantados. perdona que te corte porque tenía que ser una intervención pequeñita para que entremos todos, entonces lo tuyo sería poco a Perdón, poco. perdón. Sí. Raúl, tu frase para el futuro en el curso que viene sobre espacios maker. Vamos, rápido. Pues hay que aprovechar la oportunidad porque vemos que de repente, en un momento dado, todos los planes se suspenden y entonces tenemos que hacer lo que podamos. Hay que hacer más y esto tiene que ser un incentivo para continuar el curso que viene haciendo lo que no pudimos hacer y más cosas. Estupendo. ¿Y tú, Moisés? ¿Cuál sería tu Yo frase creo para el que curso que el viene? mensaje para toda la comunidad educativa, hay que involucrarse directamente, hay que ponerse manos a la obra directamente, eso es la clave, yo creo que es, porque a veces pecamos un poquito de pasividad en todos los sectores, no solo, no estoy hablando precisamente del profesorado, pero entonces yo creo que sí que hay que romper esa barrera, empezar a hacer, que es la clave. Yo creo que sí. La mía, mi frase ya no es, va a ser una palabra sola, pasión, pasión por lo que hacemos. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esa mesa educativa y quedamos a la espera de otra mesa para poder seguir hablando sobre los espacios maker educativos en los institutos. Buenas tardes.